eco@ecomedios.com. Señora de ojos vendados, que estás en los tribunales, sin ver a los abogados, baja de tus pedestales, quítate la venda y mira. Cuánta mentira. A partir de este momento comienza Testimonios Judiciales junto a Marcelo Orlando. Linda en el pasado, linda en el presente, linda para siempre. Buenos Aires, la ciudad más linda del mundo. Legislatura porteña. Entérate de todo lo que estamos haciendo. Ingresá a legislatura.gov.ar para saber más. Nos une la ciudad. Señora de ojos vendados, que estás en los tribunales, sin ver a los abogados, baja de tus pedestales, quítate la venda y mira. Cuánta mentira. Actualiza la balanza y arremete con la espada, que sin tus buenos oficios no somos nada. Lávanos de sangre y tinta, resucita al inocente y haz que los muertos entierren el expediente. Espanta las aves negras, aniquila los gusanos y que a tus plantas los hombres se den la mano. Ilumina al juez dormido, apacigua toda guerra y hazte reina para siempre de nuestra tierra. Señora de ojos vendados, con la espada y la balanza, a los justos humillados. Faltan segundos para las 9 de la mañana. ¿Qué tal? Muy buenos días. Comenzamos una nueva emisión de Testimonios Judiciales, aquí en Ecomedios, en el 1220 de su dial. Y como lo hacemos todas las semanas, vamos a analizar algunos de los tantos temas judiciales que ocurrieron en los últimos días, durante toda la semana. Vamos a analizar los temas más resonantes, haciendo una especie de raconto, un resumen de todo lo sucedido. Y por supuesto, daremos algunos adelantos de lo que puede pasar. Vamos a hacer testimonios judiciales como siempre. En la operación técnica, el señor Gerardo Subirana. Y en la edición de testimonios judiciales, Javier Martínez. También, por supuesto, tenemos la columna de Sergio Farela, con todos los adelantos de lo que se viene a partir de mañana, que seguramente son muchos. A ver, en este 14 domingo de diciembre del 2025 tenemos una mañana gris, una mañana muy nublada, con un pronóstico de lluvias aisladas durante todo el día. Incluso
tormentas fuertes durante la tarde. La temperatura actual 20 grados 4 y se espera una máxima para hoy que rondará los 24 grados. Vamos en este segundo y antepenúltimo domingo de diciembre, vamos a hablar del emotivo homenaje que realizó la Cámara Federal y la Corte Suprema de Justicia de la Nación el 9 de diciembre pasado, el martes pasado, agasajando a los integrantes del tribunal que realizaron, al cumplirse 40 años, la sentencia del juicio oral a las juntas militares del último gobierno de facto. La entonces Cámara Federal estuvo compuesta por los doctores León Carlos Arlañán, Ricardo Gil Lavedra, Jorge Torlasco, Andrés D'Alessio, Guillermo Ledesma y Jorge Valerga Araoz. El fiscal de la causa fue el doctor Julio César Estracera, que estuvo asistido por el doctor Luis Moreno Ocampo. Una sentencia que marcó un precedente muy, pero muy importante en nuestro país. No solo en nuestro país, yo diría también a nivel mundial. Y un fallo que ayudó a consolidar definitivamente la democracia en nuestro país. Obviamente, el otro de los temas que vamos a tocar tiene que ver con el juicio en que se investiga la causa denominada Cuaderno de las Coimas, en la que se acusa a Cristina Elizabeth Fernández de ser la jefa de una asociación ilícita. Juicio que continuará pasado mañana martes, en que se realizará la antepenúltima audiencia de este año. Hasta ahora, según surge de la investigación, todos los arrepentidos, todos los allegados al matrimonio Kirchner que estaban en funciones durante sus gobiernos, sostuvieron o describieron cómo llegaban los bolsos de dinero a la Quinta Presidencial de Olivos, cómo llegaban los bolsos de dinero al departamento del matrimonio Kirchner en Recoleta, o en algunas ocasiones llegaban a la propia Casa de Gobierno, a la Casa Rosada, como lo relató en esta última jornada el jueves pasado el exsecretario de Obras Públicas, José López, que contó que en varias oportunidades había dejado varios miles de cientos de miles de dólares en el baño del despacho del ministro de Planificación, Julio De Vido. Todos coincidieron, todos relataron la mecánica de recaudación ilegal y los movimientos de bolsos con dinero que le llegaban a Cristina cada vez que cada vez más se complica su situación procesal en este juicio oral. Antes de la feria judicial, el 23 de diciembre, será el turno de escuchar los requerimientos de la Fiscalía referidos a los expedientes conocidos como trenes y corredores viales, donde se investigan o se investigaron maniobras ilícitas, con maniobras ilícitas, concesiones de peajes y transportes ferroviarios. También tenemos que contar que se viene la ronda de indagatorias a partir de esta semana, en donde el juez federal Sebastián Casanelo y el fiscal del caso, que es el doctor Carlos Rívolo, se encuentra, van a empezar las indagatorias a sospechados, varios exfuncionarios del Ministerio de Desarrollo Social, cuando estaba al frente de ese ministerio Victoria Tolosa Praz, que fue en el gobierno anterior, en el gobierno de Alberto y de Cristina. Hay también imputados titulares de cooperativas, todos acusados por el presunto desvío de fondos públicos. A ver, tenían que hacer, y esto se encargó el gobierno de Cristina y Alberto, 165.000 guardapolvos para chicos pobres. No solo no los hicieron, sino que además
se quedaron con la plata. Vamos a hablar también que se sigue profundizando por graves hechos de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad. Hablaremos de la estafa con la criptomoneda Libra. La justicia federal obligó al gobierno de Javier Milei a aplicar la ley de discapacidad. ¿Se acuerdan? Había sido aprobada por el Congreso y la había suspendido Milei con un decreto de necesidad y urgencia. Bueno, el juez federal de Campana, el doctor Adrián Gómez Charvay, restableció la vigencia de la ley, pero el gobierno nacional ya apeló esta decisión judicial. Otro de los temas importantes es que se está investigando, se está realizando por supuestas irregularidades varios procedimientos y allanamientos alrededor de la AFA y su titular, obviamente, el Chiquitapia. Se profundiza esta investigación por irregularidades. Vamos a hablar también de una cuestión de competencia en donde se separó de la causa al juez federal Daniel Rafecas y pasó toda la causa al juzgado en lo penal económico del doctor Marcelo Aguinsky. Vamos a hablar de una gran preocupación que tiene la justicia, que son los cargos vacantes. Un 40% de los cargos judiciales están vacantes, judiciales y del Ministerio Público. Vamos a hablar con un ex camarista de la Seguridad Social que tiene una propuesta para solucionar momentáneamente el tema hasta que se nombren a los nuevos titulares. También hablaremos de la reforma al Código Penal, que comenzará a discutirse próximamente. Y obviamente hablaremos de una decisión que adoptó ya la Justicia Federal de San Isidro, porque a mediados de marzo comenzará el segundo juicio para determinar si hubo responsables o no por parte de los médicos y los enfermeros que atendieron a Diego Armando Maradona. Todos estos y muchos temas más a partir de ahora, aquí en Testimonios Judiciales. Eres como una mariposa, vuelas y te posas, vas de boca en boca, fácil y ligera de quien te provoca. Yo soy ratón de tu ratonera, trampa que no mata pero no libera, vivo muriendo prisionero. Ahora el tema es Venezuela. Estados Unidos lo tiene medio en jaque por el tema del narcotráfico, le está pidiendo a Maduro que reconozca la derrota en la última elección. María Corina Machado fue reconocida internacionalmente con el Premio Nobel de la Paz y vinculado con nuestro país sigue, ya se cumplió un año de la detención ilegal del cabo primero de la Gendarmería Nacional, Nahuel Gallo. Obviamente muchos hablan de una desaparición forzada, un secuestro o una detención y una posterior desaparición forzada. No se sabe nada de él, salvo de un ex detenido también desaparecido que contó que estuvo en cautiverio justamente con Nahuel Gallo. Vamos a hablar justamente de este tema con alguien que está siguiendo muy de cerca desde aquí, desde la Argentina, este tema, que es el doctor Tomás Farini Dugan, y cada vez que lo convocamos gentilmente nos atiende. Doctor, buen día, Marcelo Rondo lo saluda. ¿Cómo le va? Muy buenos días, muchas gracias por invitarnos al programa. No, gracias a usted por atendernos, doctor. Y bueno, a ver, ¿qué se puede hacer desde aquí de la Argentina y cuál es la información certera que ustedes tienen? Porque también hemos escuchado a la esposa de Nahuel y bueno, muy poco sabe, al igual que todos nosotros, ¿no?
En realidad la información que tenemos no es certera, porque el gobierno de Venezuela lo ha hecho desaparecer, es decir, primero lo detuvo y luego pasó a calidad de desaparecido. En teoría está recluido en el Helicoide, que es el mayor centro de tortura de esta dictadura cívico-militar que existe en este momento en América entera. El Helicoide era un hotel que lo ocupa el SEBIN ahora, un hotel muy grande que nunca se terminó de construir, y lo utilizan como centro clandestino de detención y tortura. Pero no se sabe a ciencia cierta si efectivamente está ahí. La información que llega es a través de terceros, efectivamente, de gente que lo ha visto, pero lo mismo que la ESMA, digamos, básicamente. Realmente lo que pasa en Venezuela es absolutamente homologable a una dictadura militar, y con desaparecidos, ejecuciones extrajudiciales, violaciones. Es decir, esto es lo que a mí me hace... me consterna ver a diputados de la izquierda jurando por el régimen de Maduro. Yo realmente no puedo entender. Y este no es el único crimen que se ha cometido en contra de ciudadanos argentinos o en contra de la Argentina. Recordemos que había asilados en la embajada argentina que estuvieron secuestrados por el régimen de Maduro, luego lograron escapar después de muchos meses de estar sin luz, sin agua, sin comida, realmente en condiciones de tortura, rodeados de francotiradores, en fin. Es realmente escandaloso. Y el último crimen contra un argentino se ejecutó en contra de Lisa Trota. Lisa Trota fue embajadora de Guaidó, ella tiene doble nacionalidad, vive en la Argentina hace muchísimos años, es una de las mayores referentes de FADER y de FAD, que son los foros con los que nos hemos presentado en la causa de Venezuela y hemos logrado ese orden de captura de Nicolás Maduro y de Diosdado Cabello. Y en la semana, Diosdado Cabello, en su programa sutilmente llamado Con el Mazo Dando, que es un anticipo de la muerte, la tortura y la desaparición de las personas, es decir, es como la revista El Caudillo de la AAA, pero, digamos, siglo XXI, donde este personaje aparece en tono jocoso, insultando, maltratando a alguna persona en particular, y esa persona sabe que tiene los días contados en Venezuela. Bueno, esto ha ocurrido con Lisa Trota, y a la pasada, mientras insultaba, él la llamaba piojosa y demás, dijo, ella es la hija de la señora Gamos, ¿se acuerdan de la señora? Así como a la pasada, dando perfectamente cuenta de que la vida de la madre de Lisa Trota corre riesgo. Por suerte y de casualidad estaba en la Argentina, ese día tenía que viajar a Venezuela y por supuesto no lo hizo. Doctor, a través de la Cancillería es imposible hacer ningún tipo de negociación porque las relaciones internacionales con Venezuela y nuestro país están totalmente rotas, ¿no? Totalmente, no hay ninguna respuesta cada vez que la Cancillería lo ha intentado, y se ha intentado a través de terceros países, a través de Brasil. Nada ha funcionado para poder lograr por lo menos la aparición del gendarme con vida, digamos, que lo pongan digamos, formalicen su detención y aparezca en un centro de detención como un detenido y expliquen cuáles son las causas de su detención, cuáles son las pruebas en su contra, nada de esto. Sí, bueno, las causas de detención teóricamente fue porque era un infiltrado, No, sí, esa es la que utilizan para todos, el terrorismo, sí, claro. Todo es terrorismo, ¿no? Todo apagar la luz, cortar la luz de una casa es terrorismo, todo hacen un concepto de terrorismo amplio para cualquier cosa y cualquier cosa. Y sí, eso es lo que ellos dijeron, que él había ido a espiar, no sé, una cantidad de... pero nunca probaron eso, porque viajaba mucho. Entonces, como viajaba mucho, que eso no le daba el sueldo para... no sé, una cantidad de especulaciones estúpidas que no tienen ningún sentido, no tienen ninguna prueba en contra de este hombre, y presidente por esa razón lo han hecho desaparecer y no conocemos los datos de la causa. Doctor, paralelamente acá en la Argentina había una causa judicial, creo que la llevaba el doctor Marcelo Martínez de Giorgi, en donde Nicolás Maduro y Diosdado Cabello, que era su mano derecha, tenían como pedido de captura internacional. ¿Todo eso avanza o está totalmente paralizado? Sí, no, la tiene el juez Ramos, está avanzando, por tanto es así, es decir, hemos logrado, yo soy querellante allí, hemos logrado que se libren las capturas internacionales en contra de Maduro y Diosdado Cabello y 16 funcionarios más
después de haber probado los crímenes de lesa humanidad que se cometieron. Esto, lo digo pues muy importante, pues suple la instancia de la Corte Penal Internacional. Es decir, la Argentina tiene una cláusula de jurisdicción universal absolutamente amplia, que surge de la Constitución y que permite, por el Estatuto de Roma, asumir causas donde se violan derechos humanos de manera sistemática, sobre todo cuando no lo hace la Corte Penal Internacional. Es subsidiaria de los países que componen el Estatuto de Roma. Si ellos no investigan, lo hace la Corte Penal Internacional. La Corte Penal Internacional tiene una causa no investigada y Argentina lo ha hecho y ha ordenado las capturas. Esto está haciendo justamente mañana está el alegato en Cámara para que se sostenga la jurisdicción universal, se sostenga la orden de captura en contra de los diferentes funcionarios, porque uno de ellos, Noguera Pietri, que era el quien se ocupaba de la Guardia Nacional Bolivariana cuando se ejecutaba gente en las calles, él ha pedido su exhibición de prisión y ha pedido que se revoque la jurisdicción universal y se levanten las capturas. Esto justamente mañana va a ser objeto de tratamiento en la sala 1 de la Cámara Federal, y todos esperamos que sea confirmado y por lo tanto se mantenga la jurisdicción universal y se mantengan las capturas. Doctor, de paso lo aprovecho y lo cambio de tema. Ya estamos prácticamente a fin de año, estamos a un paso de la Feria Judicial de verano, y después, ya en el 2026 que comienza, está previsto el comienzo del juicio oral y público del memorándum de entendimiento con Irán. Expectativas, ya se empieza a evaluar en qué momento comenzará este juicio. Mire, yo he estado intentando averiguarlo, todavía no tengo datos certeros. Quedaba una nulidad que todavía tiene que ser resuelta, planteada por la defensa, pero ya todas las partes han contestado y han pedido el rechazo, incluso el fiscal, y esta nulidad era por precisamente la imputación que formuló, es decir, que nosotros reclamamos que sea atendida, porque había sido formulada por la sala de la Cámara Federal, que procesó a Cristina Fernández de Kirchner y al resto de los imputados, y en esa resolución pidió que se investigue el rol de Ronald Noble en la trama del memorándum. Ignorando esto, haciendo de cuenta que no existe, y suprimiéndolo mentalmente, el fiscal y las defensas pidieron la declaración de Ronald Noble como testigo, una especie de testigo privilegiado, para que conteste, incluso ni siquiera haciéndolo venir a Argentina, sino por escrito, con una cantidad de preguntas bastante penosas, porque eran claramente tenían un sentido exculpatorio, ¿no? Si esto había puesto en peligro o no las órdenes de captura, las alertas rojas, en fin, una cantidad de cosas que claramente Ronald Noble ya se expidió sobre eso. El problema no es lo que dijo Ronald Noble, sino lo que hizo Ronald Noble, y la prueba que existe de que Ronald Noble participó en la trama del memorándum. Entonces nosotros nos opusimos a esto, exigimos que sea citado como imputado, no como testigo, y la Cámara efectivamente revocó el sobreseimiento de Ronald Noble, y finalmente fue archivada la causa por no poder proceder, porque tiene una inmunidad de jurisdicción por ser funcionario de Interpol, y esto impide que sea juzgado en la Argentina o que declare como testigo, porque Interpol había respondido que tampoco iba a declarar como testigo, porque Ronald Noble había sido funcionario de Interpol y tenía inmunidad de jurisdicción. Ahora, el punto era precisamente que esto era la prueba de cómo Ronald Noble había intentado incidir en la causa para que lograr la impunidad. ¿Cómo lo hizo? Presentó un escrito diciendo que el memorándum no había generado peligro para las alertas rojas, que esto lo decía anticipando su declaración testimonial, pidiendo que se lo cite como testigo y anticipando su declaración testimonial, y esto lo hizo presentándose en la Cámara Federal, una cosa inédita de un funcionario de un organismo internacional, para que sea tenido en cuenta y se revocaran los procesamientos en contra de Cristina Fernández de Kirchner y demás imputados. Ahora, cuando se ofrecía como testigo y anticipaba una declaración testimonial que jamás iba a producir, sabía perfectamente que esa declaración no iba a ocurrir, porque Interpol tiene, precisamente por la inmunidad de sus funcionarios, la doctrina de no dejarlos declarar. Así que cuando se ofrecía como testigo, lo que estaba haciendo era impostando una calidad que jamás iba a revestir, y eso sabía que no iba a ocurrir, porque
Esto podría no saberlo el abogado defensor de Zanini, que pedía la declaración testimonial de Radanoble, podría no saberlo el fiscal, pero Radanoble sí lo sabía, porque él era el director general de Interpol. Doctor Tomás Farini Dugan, muchísimas gracias como siempre, y será hasta la próxima. Que tenga un lindo domingo y muchas felicidades, felices fiestas. Muchas gracias, igualmente para ustedes. Gracias. Un abrazo grande. Iba caminando por las calles empapadas en olvido. Iba por los parques con fantasmas y con ángeles caídos. Iba sin luz, iba sin sol, iba sin un sentido, iba muriéndome. Iba volando sobre el mar con las alas rotas. Ay, amor, apareciste en mi vida y me curaste las heridas. 9 de la mañana, 21 minutos, y bueno, hubo muchísimas novedades vinculadas al tema AFA, Asociación del Fútbol Argentino, del Chiquitapia, y bueno, vamos a hablar con alguien que lo siguió de cerca toda la semana, que es Sergio Farela. Sergio, buen día, ¿cómo va todo? ¿Cómo te va, Marce? Buen día, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Bueno, a ver, por un lado, allanamientos, procedimientos, secuestros de autos de alta gama, más de 50 autos, y lo cierto y lo concreto, y que llamó la atención la decisión de la Cámara Federal que separó al juez Rafecas, pero después nos enteramos que el propio Rafecas se había declarado incompetente, claro, y mandar la causa a lo penal económico, que quedó en Marcelo Aguinsky, ¿no? Claro, mirá. Recién, hoy domingo, decía tu producción, estaba trabajando hasta hace minutos recibiendo algún llamado. Mañana puede haber una decisión del fiscal de Cámara que tal vez objete esta decisión de que se la quiten a Rafecas y se la manden a penal económico. Ajá. Así que yo entiendo que eso todavía está en veremos. Sí, es más, también hay un run que los denunciantes van a pedir que vuelva al juzgado de Rafecas. Tengo entendido que ya lo han solicitado al procurador. Lo que pasa es que, a ver, la realidad es lo que vos decís. Yo no sé cuál es la intención de Rafecas, pero sí supe cuál fue en su momento, y en su momento fue: esto no es mío, es lavado, es penal económico. Exactamente. Penal económico, Vizcayar, porque ahí estaba de licencia, se la devuelve. Y ahora la Cámara le da la razón a Rafecas. Pero Rafecas en una semana avanzó bastante, hubo allanamientos, entonces está un poco más avanzado. Más allá de eso, Marcelo, hoy hay que ver si, bueno, lo publica el diario La Nación, es un indicio fuerte. Yo vengo repitiendo de que en todas las causas del entorno del lavado, del fútbol, falta la conexión, ya sea con el Chiquitapia o Pablo Tobillino, que es el tesorero de la AFA. A ver, hay algunos indicios, y que te los puedo decir que es sentido común. Para un relato periodístico sirve, para un indicio y investigar sirve, no sirve como prueba contundente. Claro, a eso me refiero. Claro. Por ejemplo, causa final. Una cosa es la realidad periodística y otra cosa es la realidad judicial. Claro, en Sur Finanzas hay 17 clubes comprometidos. Vos me dirás, che, ¿quién habilita que una financiera desembarque en el fútbol argentino teniendo ya sea diferente tipo de contratos, compromisos con 17 clubes? Y vos me dirás, sí, Sergio, 2 más 2, 4. Aporta la Copa Sur Finanzas, organiza torneos de fútbol, el tema de la televisación, compra y venta de jugadores. Y vos me vas a decir, ¿y quién está detrás de eso? Seguramente Tapia. Bueno, la justicia tiene que encontrar, más allá de la presunción, que ahí hay un ilícito. Eso por un lado. Lo otro es lo que surge en las últimas horas. Se allana una mansión, esa mansión tiene la estatua de un caballo, deporte que practica Pablo Tobillino, tiene un aras, tiene varios caballos que son carísimos, un cuatriciclos que su hijo practica ese deporte, y en las últimas horas el diario La Nación ha publicado que del allanamiento surge,
yo la verdad el dato no lo tengo, surge que en la mansión de Pilar se encontró un bolso con la inscripción Pablo Tobillino de la AFA, exactamente, y una placa de Barraca Central agradeciéndole por la construcción del estadio nuevo que se hizo el club. Claro. Dirigida, claro está, a Pablo Tobillino. Bueno, esa es una prueba muy fuerte, es un indicio, claro, pero es una prueba muy fuerte, falta todavía. Es una prueba de que esa quinta que se presumía o mansión de Tobillino o de Chiquitapia se encuentran cosas que tienen el nombre de Tobillino. Entonces ahí hay más que sospecha. Así que yo creo que esto es incipiente, Marce. Falta prueba, evidentemente. Bueno, la justicia va a tener que trabajar eso, ¿no? Y a todo esto se le agrega la denuncia que hizo la DGI a Tapia por retenciones indebidas en la AFA, y eso también generó el tema de los allanamientos, procedimientos, secuestros de autos de luz. Digamos, es como que ya el gobierno también toma partido en todo esto, ¿no? No duda. Yo me generan dudas si vos me decís, las investigaciones van a llegar al corazón de todo esto, al Chiquitapia, tengo mis dudas. Puede que Pablo Tobillino sea un fusible, pero en un año que se viene de mundial, en medio de una imagen positiva, un dolor de cabeza que le puede generar al gobierno también, claro. Porque tengo mis dudas, pero bueno, habrá que ver qué pasa. Por lo pronto, Marce, vos sabés muy bien, en 20 días estamos descorchando, tal cual. Arranca la feria judicial, y en febrero, bueno... Será otro día. Será, claro. Esto es siempre así, ¿no? Tal cual. Digamos, genera cimbronazos, genera algún que otro descarte, algún que otra renuncia y demás, pero la estructura sigue. Tal cual. ¿Te acordás? Hace 4 meses con la causa Andis parece que se desestabilizaba un gobierno. Y hoy, bueno, quedó estamos encapsulado ahí, vamos a ver. Te mando un abrazo, Sergio. Buen domingo. Pasala lindo, a pesar de la lluvia. Abrazo, Marce. Cuídate. Chau, chau. Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo, informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Podés vernos en vivo en ecomedios.com. Contenidos audiovisuales. Conectate con nosotros. eco@ecomedios.com. ¿Quién te cortó las alas, mi ángel? ¿Quién te arrancó? En los últimos días participé de la cena de fin de año del Ministerio Público Fiscal, de la cena de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional, y me llamó la atención que en ambos acontecimientos, también en el aniversario que organizó la Corte Suprema a los camaristas de las juntas militares, que condenaron a las juntas militares, bueno, me llamó la atención que en todos los actos se habló de la preocupación que hay en el Poder Judicial sobre las vacantes en los tribunales de todo el país. Están hablando de un 40% de cargos vacantes. Para que se den una idea, en la Cámara en lo Penal Económico hay 6 integrantes. De los 6, solo 2 están cubiertos, el resto están vacantes. En uno de los actos estaba presente el ministro de Justicia, el doctor Mariano Cuño Libarona, y él prometió durante esta cena anual de los magistrados que van a cubrir a la brevedad estos cargos, pero le echó la culpa al Congreso. Él denominó al Congreso como la máquina de impedir.
Pero lo cierto es que entre los poderes del Estado, los distintos poderes del Estado, siempre la culpa la tiene el gran bonete, ¿no? ¿Quién es el culpable de las demoras? Bueno, nadie lo sabe. Lo cierto es que lo concreto, el Poder Judicial tiene un 40% de cargos vacantes. Hay una asociación de ex jueces, ex magistrados, que propuso como una solución rápida, una solución ejecutiva, reponer el régimen que existía hasta no hace mucho tiempo, unos años atrás. Cada vez que quedaba una vacante, primero se llamaba a un juez que se había jubilado y después se lo tenía ahí en el cargo hasta cubrir con el juez con el que iba a ser el juez titular. Vamos a hablar de este tema con uno de los integrantes de esta asociación, que además fue un prestigioso camarista de la Seguridad Social y que antes cotidianamente lo molestábamos justamente por el colapso en la justicia, por el tema de los fallos a los jubilados. Vamos a hablar con el doctor Luis Herrero. Doctor, buen día. Marcelo Orlando lo saluda. ¿Cómo anda tanto tiempo? Buenos días, Marcelo. Siempre es un placer hablar con usted y con sus oyentes. Me va muy bien, gracias a Dios. Me alegro mucho, doctor. Pero bueno, a ver, corríjame si me equivoco, pero esto hasta hace poco tiempo atrás se jubilaba un magistrado, pero si había un cargo vacante, lo llamaban enseguida. ¿Podés venir a cubrir esto hasta que nombremos al titular? Sí, era así, pero antes le quiero aclarar esto. La asociación de la que usted habla se llama Institución de Magistrados y Funcionarios en Retiro, que es una sociedad civil con personería jurídica y sede propia que se fundó el 19 de diciembre de 1960. O sea, es una institución muy antigua y muy prestigiosa. La presidieron jueces retirados de enorme prestigio, como el doctor Argentino Barraquero, que es el que la fundó en 1960, Jorge Serrano, Antonio Alsina, Emilio Salgado, Pablo Farnés, César Gaiviso, Julio Martínez Vivot, Eduardo Milber, Mauricio Barrio, Castaño Semborain, Mauricio Barrio de nuevo, o sea, prestigiosos jueces camaristas de la justicia federal y nacional que crearon esta institución con el objetivo de resguardar lo que se llama el Estado judicial, a lo que usted se refiere. El Estado judicial es un objeto estatutario, integra el estatuto de la institución de magistrados. Y este Estado judicial viene de la década del 60, es anterior a la ley vigente 24018. Claro, pero lo que pasa, doctor, es que antes los jueces eran probos e independientes, ahora son amigos de. Entonces, según el gobierno que esté, aceptan o no aceptan, les dan prórroga o no les dan prórroga, si es amigo o no es amigo. A ver cómo es así, lamentablemente hoy la justicia es así, ¿no? Bueno, sí, claro, porque el sistema que se instauró en 1994 es el que complicó las cosas. Pero vamos a las vacantes de las cuales usted habló, que son alrededor de 400 vacantes, cargos sin cubrir en juzgados, cámaras de casación, federales y nacionales. Y ni que hablar la cantidad de fiscales también, ¿no? Y fiscales, incluyendo el Ministerio Público, por cierto, que también son magistrados, que ha generado un colapso institucional de enorme repercusión pública que está obstruyendo el servicio de justicia, la prestación normal del servicio de justicia. Esto amerita una solución legal o a través de una ley del Congreso o de un DNU, porque acá se estarían dando los requisitos que prevé el artículo 99 de la Constitución. Circunstancias de necesidad y urgencia.
que, digamos, no pueden solucionarse por la vía normal del trámite legislativo, porque si presentamos un proyecto de reinstalación del Estado judicial que permita a los jueces jubilados hasta los 75 años, no más de 75 años, cumplir una carga pública, porque es una carga pública, de aceptar la convocatoria que le efectúan las cámaras federales y nacionales para cubrir vacancias temporales en forma transitoria, mientras se sustancian los larguísimos procedimientos de designación de los jueces en el Consejo de la Magistratura, que duran entre 2 y 3 años, porque las pujas políticas partidarias que traban el procedimiento de designación de jueces en el Consejo de la Magistratura son las que producen este bache institucional y esta grave situación que está impidiendo la prestación normal del servicio de justicia. Ahora, para Entonces, usted... a través de un DNU, que acá sí sería el DNU legítimo, o de un proyecto de ley. Pero ¿qué sucede? Yo creo que a la corporación política, a la clase política, no le interesa que la justicia funcione bien. Eso me lleva, pienso así, soy mal pensado. Después de 42 años de haber transitado la justicia provincial y nacional y federal, yo pienso que a la clase política no le interesa que la justicia funcione bien. Porque acá está el tema de la corrupción. Salió un artículo extraordinario de Claudio Jacqueline en La Nación sobre cómo de nuevo la corrupción en la Argentina es tema de agenda. Y página más adelante vemos que hay un conflicto entre los libertarios y el Partido Radical por la designación de un consejero en el Consejo de la Magistratura. Así es. Veo la preocupación que tiene la clase política de nombrar consejeros. Claro que sí, porque los consejeros políticos son mayoría en el Consejo de la Magistratura. Alrededor del 45% de los consejeros del Consejo de la Magistratura pertenecen a la corporación política, cuando la Constitución habla de equilibrio entre los estamentos. Tal cual, tal cual, tal cual. Entonces, ahora, doctor... el Consejo de la Magistratura es el que controla a los jueces, porque tiene potestad disciplinaria. Incluso puede producir el Consejo la denuncia ante el jurado de enjuiciamiento para la destitución del juez. De manera que acá hay una normalidad. Mientras la justicia funcione mal, la corrupción funciona bien. Claro, claro. Cuando la justicia funciona bien, la corrupción funciona cada vez peor. Claro, claro. Entonces, esta ecuación es la que debe tenerse en cuenta. Ajá. Ahora, entonces para usted, sí, doctor, el conflicto está en el Consejo de la Magistratura, ¿no? Porque ellos dicen, nosotros hemos enviado muchas ternas y el Poder Ejecutivo las enviamos al Congreso, el Congreso las resolvió y el Poder Ejecutivo no los nombra. El Poder Ejecutivo le echa la culpa al Congreso y, bueno, digamos, es como el gran bonete, ¿no? El Consejo de la Magistratura es el único responsable de esta demora, y también el Poder Ejecutivo, porque cuando viene un gobierno, retira las ternas que presentó el gobierno anterior. Claro, tal cual. Eso pasó con Macri, pasó con Fernández y ahora pasa con Milei. Claro, tal cual. Entonces, todos los concursos que se realizaron en el Consejo de la Magistratura durante un gobierno determinado quedan sin efecto cuando asume otro. Ajá. Entonces, de nuevo hay que armar las ternas, claro, de nuevo las pujas políticas. Mire, esto, como dice usted, es el gran bonete. Yo, en una oportunidad en que me reuní con el jefe de gabinete, Marcos Peña, y Garabano, porque tenían que nombrar o integrar las ternas de seguridad social, y ellos no conocían a nadie de los candidatos, a ninguno de los candidatos. Yo era el presidente de la Cámara
año 2019, y me llaman para tener una conversación institucional al respecto. Bueno, le di mi opinión sobre cada uno de los candidatos a partir de la idoneidad, no de su pensamiento político, y de su honorabilidad. Y le dije al jefe de gabinete y al doctor Garabano, miren, si me permiten y con todo respeto, yo quiero decir lo siguiente. Me sorprende la ingenuidad de la clase política argentina. ¿Por qué, doctor? Me dice Marcos Peña. Muy simple. Cuando tienen que integrar una terna, ¿qué dicen? Este es nuestro. Claro. Lo incluimos. Claro. Este otro no es nuestro. Este va a la cola. Claro. Entonces, ese nuestro, estimados doctores, va a ser el primero que los va a citar a indagatoria a ustedes cuando pierdan el poder. Tal cual. Acá lo que hay que valorar es la idoneidad del candidato. Absolutamente. La honorabilidad del candidato. Tal cual. Porque eso de las ideologías políticas son falsas. El candidato se hace libertario cuando gobiernan los libertarios, se hace menemista cuando gobiernan los menemistas, se hacen kirchneristas cuando gobiernan los kirchneristas. Eso es lo que traba la integración de las ternas y las designaciones rápidas de los jueces de todas las instancias, nacionales, federales y del Ministerio Público. O sea, el problema está en la politización del Consejo de la Magistratura que se instauró con la reforma constitucional de 1994 y que está en el artículo 114. Doctor, que violando la división de poderes introdujo senadores, diputados y representantes del Poder Ejecutivo en el órgano de gobierno de la Justicia Nacional y Federal. Pero claro, los referentes más importantes hoy en la Argentina del mundo judicial o fueron convencionales del 94 o participaron en la redacción del artículo 114. Sí. De manera que el problema es institucional y constitucional. Sin ninguna duda. El 114 de la Constitución tiene que ser reelaborado. Y creo que mientras no se expulse a la clase política del Consejo de la Magistratura, como sucede en todos los consejos de la magistratura del mundo, la justicia argentina va a sufrir lo que está sufriendo en la actualidad. Doctor, lo cambio de tema y muy cortito porque se me acaba el tiempo, pero lo aprovecho como ex camarista de la Seguridad Social. Cristina Kirchner en los últimos días apeló un fallo que le negó recuperar su pensión de privilegio, la de su marido, como viuda de Néstor Kirchner. Le pregunto, ¿una funcionaria condenada por corrupta, condenada por fraude al Estado Nacional, puede cobrar una jubilación de privilegio? Bueno, eso ya lo dijo la Corte Suprema en varios precedentes. El que recuerdo ahora, el caso Bogiano. Por supuesto, es una pensión o una asignación mensual vitalicia de naturaleza honorífica. Tiene en cuenta el honor. Cuando el honor se pierde, claro, por razones de una condena judicial, no se tiene derecho al goce de esa prestación. Eso es de cajón, eso es indiscutible. Además, la asignación mensual vitalicia del artículo 1 de la 24018 no tiene naturaleza previsional. Claro. Es casi una prestación de la seguridad social, pero no previsional, porque para acceder a ella no se requieren los requisitos que se exigen para una jubilación o una pensión ordinaria del régimen general. Claro. Entonces, la condición de honorabilidad, de ética, de moral, de conducta
de quien goza de esta prestación es esencial hacia la naturaleza de la prestación. Doctor Luis Herrero, ex camarista de la Seguridad Social, tan claro como siempre. Que tenga un lindo domingo y muchas felicidades. Seguramente antes de fin de año no volvemos a charlar, así que tenga muy, muy lindas fiestas y lo mejor para el 2026 que comienza. Bueno, le agradezco, Marcelo, yo también le retribuyo sus saludos, felicidades a todo su equipo, a los oyentes que son de la comunidad judicial, y que bueno, que la Argentina tome conciencia y que luche por los valores de la República. Seguro. Y que corrija estas anomalías, esta patología institucional, que es el Consejo de la Magistratura, que es la causa por la cual la justicia se encuentra paralizada en la actualidad en perjuicio de la ciudadanía. Gracias, doctor. Buen día. Cómo me duele este frío aquí en mi cama. Faltan 15 minutos para las 10 de la mañana, 20 grados 6 la temperatura, sigue nublada, sin llover, pero sigue muy nublado. El pronóstico para hoy, lluvias aisladas y a la tarde, ojo, tormentas fuertes, dice el pronóstico. Y ahora vamos a hablar de una decisión que adoptó el Gobierno Nacional, porque entre otras cosas enviará al Congreso Nacional el proyecto de reforma integral del Código Penal. Envió un proyecto con 22 cambios claves para la reforma del Código Penal. El Código Penal actualmente tiene 300 y pico de artículos y el nuevo código tendría 900 artículos. Estamos hablando de agravamientos de penas, estamos hablando de endurecer penas como delito de homicidio, de robo, de narcotráfico, pornografía infantil, que sean imprescriptibles este tipo de delitos de abuso de menores. Bueno, algunas cosas que realmente yo leí el bosquejo, porque realmente la letra chica no se conoce, o por lo menos yo no la conozco, y algunos fiscales a los que le pedí tampoco lo conocían. Pero bueno, lo cierto y lo concreto es que ya hubo algunas ONG vinculadas a la justicia que presentaron proyectos alternativos. Tal es el caso de la INESIP, el estudio de estudios comparados en ciencias penales y sociales, y es por eso que vamos a charlar con la subdirector ejecutiva del INESIP, que es la doctora María Victoria Llorente, que cada vez que la hemos convocado gentilmente nos atiende. Doctora, buen día. Marcelo Orlando la saluda. ¿Cómo le va? Hola, Marcela, muchísimas gracias por la invitación. No, gracias por atendernos, doctora. Y si yo le tuviese que pedir, ustedes hicieron una presentación a través de un diputado nacional formoseño, como es Fernando Carvajal, y la pregunta es, ¿cuáles son las diferencias que tienen con el proyecto oficial? Bien, es una muy buena pregunta. La realidad es que voy a hacer una aclaración por algunas cosas que ibas comentando al principio que están muy acertadas. Para empezar, el proyecto final del oficialismo no se encuentra presentado, entonces siempre estamos hablando sobre proyectos que si bien estuvieron avalados en la prensa y que estuvieron confirmados en algunos sentidos por lo que es el oficialismo, la letra chica y finalmente cómo quedaría el proyecto para tratarse o en extraordinarias el año que viene, no se sabe todavía, ¿no? O sea, eso, digo, una aclaración que eso ya de por sí es bastante problemático teniendo en cuenta la circunstancia en la cual se supone que una de los deseos o de lo que se esperaba era poder tratarse en extraordinaria por parte del oficialismo. Eso ya de por sí es un problema, pues no tener el proyecto imposibilita también algunas cuestiones de revisión final. Sí. Sacando igualmente esa situación, lo que sí se sabe, lo que se fue diciendo a lo largo de las últimas semanas es prácticamente tres cosas puntuales, que es un aumento de pena de gran parte de los delitos. Segundo, la imprescriptibilidad de delitos graves, lo cual implica obviamente un cambio muy grande respecto a cómo se estaba tratando el código previamente y también un cambio grande respecto a lo que promueve, digamos, el anteproyecto de INESIP. Y después hay cuestiones más que tienen que ver con criminalidad organizada que se plantean en el nuevo Código Penal, que sí obviamente son cuestiones que hay que debatir y que cada vez más son importantes que se cambien y que se empiecen a tomar en serio por un tema de política criminal y de criminalidad organizada y de ciertos nuevos mercados que está habiendo. Ahora sí, lo que me parece igual importante remarcar en tu pregunta es que el anteproyecto que propone el INESIP es un anteproyecto del año 2007, fue el anteproyecto que más se debatió de manera, digamos, democrática
porque hubo participación de académicos de la universidad, de expertos en la materia. Digo, realmente participaron muchísimas personas en ese armado, digo, mucho consenso, pero no es un proyecto que está cerrado, sino que lo que busca es imponer como algo mucho más fuerte, que es un debate o un nuevo código penal se tiene que debatir por fuera de extraordinarias, se tiene que debatir el año que viene, y tiene que haber un montón de participación ciudadana, de organizaciones de la sociedad civil, de víctimas y de demás en ese anteproyecto. Ajá. Entonces no es un anteproyecto cerrado, sino que lo que busca, y lo remarco mucho porque hay cuestiones de género, cuestiones que hay que trabajar, cuestiones que también se plantean sobre legítima defensa. Hay un montón de cuestiones que hay que trabajar en ese anteproyecto. La realidad es que si hablamos del 2007 a la fecha, hay realmente, pero innumerables cantidades de modificaciones. Y de paso le pregunto, doctora, porque en los últimos, 20 o 30 años, a la fecha, incluso ya en la etapa democrática, hubo un montón de modificaciones al Código Penal. Y se ha convertido, más de 1.700 en los últimos 50 años. Y se convirtió en un engendro jurídico. Alguna modificación real va a haber que hacerle, pero no, modificación general, digamos, porque además el tema del femicidio, el tema de todos los delitos que se cometen contra menores, del tema de la tecnología, ¿no? Porque se cometen delitos a través de Internet y todo esto del 2007 a la fecha ha cambiado totalmente, ¿no? Sí, tal vez creo que revisando en los últimos 5 o 6 días salieron distintas voces de distintos sectores a digamos, oponerse al debate en extraordinarias del Código Penal. Yo creo que hay consenso en los académicos, hay consenso en un montón de, digamos, expertos o expertas de distintos colores políticos de que hay que debatir un Código Penal. Eso, digamos, nosotros no lo ponemos en duda por esto mismo que decías vos. Son tantos los cambios o parches que se le han intentado hacer a este Código Penal que hoy quedó fragmentario y quedó complejo de comprender, quedó también desactualizado en algunas cuestiones que son importantes actualizar, lo que es una responsabilidad institucional, digamos, por parte del gobierno y digamos, y no solamente digo del gobierno, de parte de cualquier persona que plantee esto de manera seria en lo que es diputados o senadores, es que sacar una ley de esta magnitud, que ya lleva, podríamos decir, 20 años, digamos, tratando de reformarse, pero es una ley de 1921, ¿no? Imaginamos si sumamos todos esos años de intentos, de debates, de reformas, en sesiones extraordinarias, digo, es una locura porque es una reforma que merece una deliberación y un tiempo necesario para tratarse. Entonces ya de por sí, lo que va a terminar pasando es que vamos a tener un producto defectuoso si se termina decidiendo antes del 30 de diciembre. Y eso es algo que hay muchas personas que lo están remarcando. Sí. Después, otra cuestión que es... En eso coincido plenamente. Ahora, la verdad es que una cosa es que se ocupen de discutir organizaciones como ustedes que están vinculadas al derecho o como prestigiosos abogados, como juristas, como lo han hecho hasta el momento, camaristas del fuero federal, como lo están haciendo, qué sé yo. Y otra cosa es que llegue a los diputados o senadores que son un desastre y que después generan un zafarrancho, ¿no? No, pero a ver, justamente una de los planteos que se hacen en estos últimos meses y que hubo mucho planteo, digo, específico en estos últimos 7 días, por eso lo remarco, es justamente que se escuchen o que se tengan en cuenta, como en cualquier debate, digo, hay muchísimos debates en los cuales se escucha y se tiene que tener en cuenta a los expertos en la materia. Hay muchas personas trabajando ya en, por ejemplo, lo que es parte especial del Código Penal, ¿no? Gente que es experto en determinados delitos, gente que tiene, digamos, con qué poder debatir estas cuestiones. Entonces, de por sí, el debate tiene que tener la seriedad técnica que requiere un Código Penal que va a regir en todo el país, porque eso también es una cosa importante para decir, no estamos hablando de códigos procesales, penales que tienen el debate provincial y que realmente ahí sí se pueden adaptar y que uno puede decir, bueno, esto no impactaría en cada uno. No, esto es un código, digamos, para todo el país, va a impactar en el sistema de justicia, pero sobre todo en el sistema carcelario de todo el país. Entonces tiene que tener un debate como merece y con la magnitud que merece. Claro. Lo que sí es importante también aclarar es que, y esto es por ahí respondiendo a tu primera pregunta, porque me parece que por ahí es una de las cuestiones claves que se han ido tratando a lo largo de la semana también, es el aumento de penas
como se está planteando, y la afectación que eso genera en institutos como la ejecución condicional, o sea, la posibilidad de no transitar una pena en prisión, va a tener un impacto muy grande si no se evalúa, si no se trabaja bien este Código Penal en el sistema carcelario. Y hoy actualmente nuestro sistema carcelario y los sistemas de comisarías y detenciones previas a llegar a un sistema carcelario están saturados. Digo, tenemos un informe del Comité contra la Tortura hace tan solo 10 días donde se establece, se le pide al Estado que revise el estado en el cual están las personas presas en comisarías. Hay informes constantes del estado actual de nuestras cárceles. Entonces, pareciera ser que una solución que eleva penas, como se está planteando ahora, lo que va a generar es una crisis bastante más grande de la que ya tenemos y de la cual en los últimos 10, 15 o 20 años no ha habido soluciones específicas. Sí, ahora, también, doctora, el tema de la elevación de penas, que coincido con ustedes que es demagógico. Los políticos dicen, no, vamos a aumentar la pena, qué sé yo. No, no hay que aumentar penas. Lo que hay que hacer es hacer cumplir las penas que pone la justicia. Pero la realidad es que, porque un delincuente, un joven o un viejo que sale a robar, no piensa en que si lo agarran le van a dar 15 o 20 años. Realmente sabe que si lo agarran se va a tener que comer unos años en prisión. Ahora, ¿cuántos le van a dar? No lo piensa y da lo mismo que sean 15 o 20. Lo importante es que si la justicia le da 15 años, cumplan los 15 años y no que por el 2x3, el 3x4, el 2x1 y qué sé yo, salen a los 2 meses. Entonces salen y como las cárceles no cumplen lo que dice la Constitución, que deben ser sanas y limpias, no para castigo, sino para reeducación, yo no conozco pocos presos que han salido reeducados. Esta es la realidad. Sí, la verdad el debate es algo bastante más integral de lo que se plantea bajo un eslogan. Lo escuchamos mucho el que las hace las paga. Claro. La realidad es que las hace las paga es un eslogan que simplifica mucho los grandes problemas que tenemos ahora en materia de justicia penal. Y eso es importante remarcarlo. No va a solucionarse los problemas que hay de delitos graves o de inseguridad por una reforma del Código Penal. Sí vale la pena dar esa reforma porque el Código quedó viejo, porque el Código todavía está muy desactualizado en cuestión, en muchos debates inclusive que son necesarios dar, eso seguro. Ahora, obviamente que, y esto sí, tomando un ejemplo, hoy afectan a nuestra sociedad o van a ser algo que afecta a nuestra sociedad, por ejemplo, los mercados criminales en materia de narcotráfico. No se soluciona un mercado criminal de narcotráfico o el aumento de este tipo de mercados o de distintas formas de criminalidad por un aumento de pena. Eso se reforma de otras maneras y de manera mucho más integral en términos de persecución penal del Ministerio Público, en términos de pensar qué herramientas, como decías vos, le vamos a dar diferenciada a cada tipo de delito. No nos interesa tener una persona que hurtó algo de manera no violenta en la cárcel o detenida, y sin embargo en muchas provincias hay personas que hurtaron detenidas en comisarías. Entonces digo, sobre ese punto me parece que es importante no pedirle soluciones mágicas a un código que no lo puede dar tampoco. No va a dar, un código penal no va a cambiar la forma en la cual las personas se sienten más o menos seguras. Lo que sí obviamente vale la pena es dar un debate serio de este nuevo código que incorpore las actualizaciones que, como bien decís vos, en los últimos y digo los últimos años porque si bien desde 1921 fueron teniendo reformas los códigos, pero tienen que incorporarse, tienen que adaptarse y tiene que volverse algo, un material legible y aplicable como corresponde en un código penal. Doctora, la tengo que cortar porque se me acabó el tiempo. Faltan segundos para las 10 de la mañana. Gracias, buen domingo y hasta la próxima. Ojo, la vamos a seguir jorobando como siempre. Muchas gracias. Gracias. Linda en el pasado, linda en el presente, linda para siempre. Buenos Aires, la ciudad más linda del mundo. Legislatura porteña. Entérate de todo lo que estamos haciendo. Ingresá a legislatura.gov.ar para saber más. Nos une la ciudad. Y nos fuimos, llegó la hora de despedirnos, hicimos testimonios judiciales en la operación técnica Gerardo Subirana y en la edición del programa, como siempre, Javier Martínez. Ahora los dejamos con todo el equipo de Nueva Economía, el programa de Willy, de Guillermo Laborda, y nosotros nos despedimos, si Dios quiere, hasta el próximo domingo a las 9. Nos reencontramos en 7 días. Chau.
Que tengan todos un muy lindo domingo a pesar de la lluvia. Buena semana. Irá.